Al gobierno, pero realmente pues son lugares donde realmente es muy triste la situación que atraviesan. Lo digo con mucho respeto, pero a pesar de que digo, ya estamos en los años que estamos, con la tecnología que estamos, hay lugares todavía como estos que sí son muy regidos por usos y costumbres, muy, muy gachos, de verdad. Es muy, muy triste. Sí, sí, sí. Hay, cuando este es el letrero, quiere decir que la policía no puede entrar, Sí, ni el ejército, ni absolutamente nadie. sí, Y hay historias, por lo menos en Chiapas, muy, muy fuertes de gente que ha sufrido cosas sí, terribles. Hay ciertos lugares, ¿no? Porque la gente de Chiapas sabe de qué estoy hablando, sí. para que no vayan a pensar que yo presumo a mi estado, yo hacía videos publicitarios de turismo allá. Ah, bueno, aquí escuchábamos lo que platicaban estos youtubers acerca de la situación que hay en Chiapas. Hay una película que se hizo muy, muy famosa, creo, al menos del mundo evangélico, que es Chamula, Tierra de Sangre. Eh, y ellos hablan acerca de la situación que viven los cristianos, los evangélicos, los protestantes en Chiapas. Y mucho se habla, al menos mucho como que se ha escuchado, se ha dicho sobre la situación de los cristianos, de la persecución de cristianos que hay en Chiapas. Pero al menos creo que es uno de los estados donde más se escucha que hay persecución en México. No sé si algún otro lugar pues haya también esa misma situación con los cristianos, pero en Chiapas sí se escucha mucho sobre este caso. Eh, y ellos mencionan aquí acerca de los usos y costumbres. Dice de que los policías no pueden entrar donde la ley eh, no se puede aplicar, al menos las leyes federales, las leyes estatales no se pueden aplicar, sino que se rigen por usos y costumbres. Eh, y, y cuando se habla también de usos y costumbres, no es de que esos usos y costumbres se apliquen o estén a favor, digamos, de los cristianos. El problema con los usos y costumbres es de que eh, como la mayoría de los pueblos son católicos, entonces los usos y costumbres las aplican los católicos. Y los católicos se los aplican, y aquí a los evangélicos, o quieren aplicar esos usos y costumbres quieren aplicarlos, y no solo aplicarlos, sino imponerlos también a los evangélicos. Y aquí mencionaban acerca de las fiestas patronales y todo, y menciona, y quería que escucháramos esto, porque esto es lo que pasa, y al menos esto es lo que a mí me tocó vivir, o lo que yo escuché también, y parte de lo que yo alcancé a vivir, porque eh, yo tengo más de 40 años. Cuando yo empecé a ir a la iglesia, si no estoy mal, si la memoria creo que ya me anda fallando, pero creo que yo empecé a ir a la iglesia, mis papás empezaron a ir a la iglesia, se convirtieron, cuando yo tenía alrededor de 10 años, creo, o 10, 12 años por ahí. Eh, y en ese tiempo fue cuando mis padres empezaron a ir a la iglesia. Y cuando yo empecé a ir a la iglesia, pues yo no, pues no tenía idea tampoco de los problemas que había entre las iglesias. Vamos a poner nuevamente a los humildes para que estén aquí con nosotros. Cuando yo cuando mis padres empezaron a ir a la iglesia, pues yo tenía esa edad y no era muy consciente. Pues sí, o sea, como cualquier niño
o como cualquiera, o no sé, o al menos a mí me tocó de que en la escuela se burlaran de mí por ser evangélico, por ser aleluyo, como me decían. Pero no era consciente del problema o de cierta división, de cierto encuentro que tenían, o cierto pleito de alguna manera que tenían entre católicos y evangélicos o protestantes. Pero cuando yo empecé a ir a la iglesia y escuchar un poco acerca de la historia, de cómo comenzó la iglesia, de ahí donde yo soy, cómo fue que esa iglesia se levantó, cómo fue que llegó cómo un hermano llegaba a predicar, un misionero llegaba a predicar ahí al pueblo, y cómo una familia se convirtió, y ahí comenzaron a añadirse otras familias, otros hermanos, y así fue creciendo la iglesia, fue creciendo la congregación. Pero después de que al menos lo que yo escuchaba, lo que me cuentan, es de que cuando los católicos, y aquí no sé si, bueno, no creo, no sé, y al menos quiero creer que el sacerdote no estaba detrás de esto. Quiero pensar que el sacerdote no tenía nada que ver, aunque creo que tiene cierta responsabilidad. Pero dejando eso de lado, cuando yo empecé a ir a la iglesia y me empezaron a platicar, empecé a escuchar, conocer un poco de la historia de la iglesia, y les decía de que este hermano misionero llegaba a predicar, y la iglesia comenzó a crecer, los hermanos se empezaron a añadir. Creo que empezó en una casa como todos, después mientras más se iban añadiendo a la iglesia, pues empezaron a hacer el templo, empezaron a construir el local o el lugar para reunirse. Y mientras los católicos, o como los católicos miraban eso, y como no querían a los evangélicos, no querían a los hermanos, a los protestantes, bueno, y no es que aún hoy no nos quieren, y esto tiene que ver un poco también, aún hoy no nos quieren. Entonces me cuentan que en un tiempo estuvieron con ese deseo, o con esa idea de correrlos. En un tiempo estuvieron con esa idea de correr a los hermanos de la iglesia, de sacarlos del pueblo. Según me cuentan, que hubo un tiempo donde querían que los hermanos se fueran a hacer su templo, o que ellos, no recuerdo si sacarlos a ellos también, y que ellos se fueran del pueblo, y hasta son cosas a veces tan no sé si tan ridículas, pero me parece que hay algunos todavía que se molestan que porque uno usa el nombre de San Luis, o sea, no quieren ni que uno use el nombre, o que menciona que uno es de San Luis Morelia, que porque ese es un santo, es el santo, es el patrono del pueblo. Entonces, como San Luis Gonzaga creo que es el santo, pero como nosotros somos protestantes, somos evangélicos y no creemos en los santos, entonces ellos dicen que nosotros no tenemos por qué usar el nombre de San Luis Morelia, que no tenemos que mencionarlo siquiera, que somos de San Luis Morelia, porque San Luis es un santo, y San Luis Gonzaga pues es el santo del pueblo. O sea, a ese punto, a ese nivel llegan, o están todavía en estos días. A ese nivel están en estos días.
no sé si sea algo ridículo, algo, algo de niños llegar a tener esa actitud. Eh, pero les decía de que hubo un tiempo donde sí tenían esa idea, y hasta mucho después, no recuerdo si hasta hace unos años todavía seguían con esa idea de sacarnos a nosotros del pueblo. Y por eso lo que mencionaban estos youtubers, lo que mencionaban de Chiapas, eso es lo que hay en Chiapas. Los sacan de sus casas, los corren, les quitan sus casas, algunos los encierran, los meten a la cárcel. Eso era lo que querían hacer con nosotros allá en el pueblo, en un tiempo. Y hasta hace poco creo que algunos todavía estaban con esa idea. ¿Por qué? Y pienso que eso tiene que ver con los usos y costumbres. Pero como les decía, como la mayoría del pueblo es católico, pues lógicamente esos usos y costumbres y todo ello lo van a aplicar en contra de los protestantes. Y aquí es donde algo que dice, que uno ve con la historia también de Daniel y sus amigos, como el rey quería obligarlos a que se inclinaran, a que adoraran esa estatua que él había mandado a construir. Porque eso es lo que ellos querían también, y no solamente lo que ellos querían, sino lo que ellos quieren hoy en día todavía. Todavía quieren ellos imponer su religión, imponer su doctrina, sus creencias, imponer sus leyes. Al parecer eso es lo que ellos quieren. Edgar Pacheco habla mucho acerca de estos hispanistas, que los hispanistas desean todavía el reinado de España, que desean que regrese la Santa Inquisición. Y al parecer, al menos en mi pueblo, al parecer eso quieren también, imponer sus leyes. Imponer sus leyes en contra de nosotros, o en contra de los evangélicos, en contra de los protestantes. Hubo un tiempo, y por eso esta situación, por eso al menos creo yo, pienso yo, por la información y por lo que yo entiendo, por lo que puedo ver, es que el problema de estas niñas que no las dejaron entrar a la escuela, no es tanto por los usos y costumbres. Bueno, tiene que ver con los usos y costumbres, pero es más, el problema de fondo es la religión. Al menos lo que yo puedo ver, lo que yo entiendo, es que el problema real, lo que hay detrás de toda esta situación que se armó, es por la religión solamente. Tiene que ver con la religión. Es porque los hermanos, los que están allá, y por eso, no sé, espero que me dé a entender, espero que me sepa explicar, o que me pueda yo explicar. Todos saben que cada pueblo, cada lugar tiene su santo patrono. Les decía de que el santo patrono de mi pueblo, de San Luis Morelia, es San Luis Gonzaga. Y pues cada año se celebra este santo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué digo que los católicos quieren imponer su creencia y quieren imponer sus leyes, y quieren ellos que todos seamos católicos? Porque hubo un tiempo donde estaban obligando a las personas que no iban a la iglesia católica. De hecho, no recuerdo si no estoy mal, me parece, y si quieren desmentirme, o si alguien me quiere desmentir, está bien. Pero al menos lo que yo llegué a escuchar era de que hasta
hubo un tiempo donde los que organizaban, los encargados de organizar las fiestas patronales, iban a la agencia y le pedían a la gente municipal que les diera los nombres de quienes eran evangélicos, de quienes eran cristianos. Porque los que no eran cristianos, o los que no iban a la iglesia evangélica, ellos a fuerzas tenían que cooperar, o eran cristianos o eran católicos. Esa era la idea que había, que los católicos tenían, al menos en ese tiempo, o algunos, o no sé si todos, pero por lo menos en esa ocasión, los que estaban a cargo, los que organizaban las fiestas patronales, iban al pueblo y le pedían la lista a la gente municipal para ver quiénes eran evangélicos, y los que no eran evangélicos, ellos a fuerzas tenían que cooperar para las fiestas patronales. O sea, así es como actuaban. Por eso todo este problema que tuvieron con las niñas es simplemente eso, es simplemente por la religión. Había algunos que en ese momento que no eran ni católicos y que no eran ni evangélicos, simplemente no iban a ningún lado. Pero como a fuerzas, o tenías que ser católico, tenías que ser evangélico, pues ellos decían, con tal de no cooperar, ellos decían, no, pues nosotros somos evangélicos. Pero esa era la idea, o así actuaban en ese tiempo. Y esa me parece que esa es la misma idea que están teniendo, esa es la misma actitud que están tomando en estos días, a estas alturas, todavía tienen esa actitud. O eres evangélico o eres católico. O sea, parece que uno no tiene libertad de elegir. Parece que uno no tiene esa libertad de creer en lo que uno quiera, o si uno prefiere no creer en nada, pues no creer y ya. Pero no, al parecer ellos quieren imponer su creencia. Les decía de que en ese tiempo algunos dijeron que con tal de no cooperar, dijeron que pues eran evangélicos, aunque y a veces sí, algunos iban a lo mejor, pero iban por ir, pero no porque creyeran también en lo que ahí se enseñaba, o porque estuvieran de acuerdo, simplemente por no querer participar con la Iglesia Católica. Según y aquí entra lo otro, lo que son los usos y costumbres de mi pueblo. Allá yo ya tengo más de, que será unos 20 años, ya tengo como, sí, unos 20 años que no he ido a mi pueblo, entonces no sé cómo es, en sí no sé cómo está trabajando, cómo funcionan las reglas, las leyes o los usos y costumbres hoy en día, pero antes el agente municipal no ganaba, no tenía un salario. Por eso solamente dábamos el servicio al pueblo. Servíamos, ya sea como agente municipal, como policías, o por lo menos en las noches cuando teníamos servicio, nos tocaba prestar el servicio de policía, pues íbamos en las noches a dar la vuelta o allá al pueblo, o a ver, estar un rato por ahí despierto viendo a ver si pasa algo, si algo se necesita. Era lo que hacíamos, pero era creo que un año nos tocaba, cuando nos tocaba servicio, pues nos tocaba un año. Otros le tocaba a lo mejor ser topiles o ser alcalde o algo que se necesitara en la agencia. Y muchos sí, bueno, los que les tocaban a veces iban, a veces no iban, yo a veces no iba, pero aun cuando tenían un servicio, muchos no iban, simplemente no llegaban. ¿Por qué? Porque era voluntario, no estábamos cobrando, no nos pagaban, era voluntario, por eso era servicio.
Y supuestamente cuando uno presta servicio, pues uno tiene el apoyo del pueblo para lo que uno necesite. Pues uno puede contar con la agencia o con los músicos de la agencia o cualquier cosa que uno necesita. A lo mejor uno puede contar con con el apoyo del pueblo. Pero después hubo un tiempo también donde querían que les decía de que hubo un tiempo de que, hablando de la imposición y de que querernos obligar a los cristianos, a los evangélicos, de ser partícipes de sus fiestas, y no solamente de sus fiestas, por eso les mencionaba también de que querían obligar, o sea, a los que no eran cristianos querían obligarlos a que cooperaran para las fiestas patronales. Hubo un tiempo donde querían que uno que está prestando servicio por ejemplo, de policía, que uno se encargara de cuidar esas fiestas. Y quizás a lo mejor ahorita uno piensa, crea que no tiene nada de malo, pues estar solamente ahí, sí, aunque uno no participe. Pero era algo que ellos querían obligarnos. El problema es de que muchas veces uno sabe de que en una fiesta todo lo que se mueve, o sea, y el problema es de que la fiesta del pueblo no trae ningún beneficio, o no sé si traiga algún beneficio para el pueblo, quizás por los juegos, por ejemplo, por los niños, por los juegos, o hay personas del pueblo que pueden aprovechar esos días para hacer sus ventas, para sacar algo. Pero el beneficio de esas fiestas no es para todos. El beneficio de esas fiestas muchas veces, creo que, no sé si para la agencia, si la agencia se quede cuando se quede o se esté quedando con algún dinero, pero la mayoría, me parece, como esas fiestas es patronales, lógicamente está patrocinado por la Iglesia Católica, y no sé si los beneficios en sí sean para la Iglesia Católica. Entonces, no sé qué tanto beneficio económico sea para el pueblo en general. No sé si a todos les beneficie una fiesta. Para los bailes, los grupos y todo eso, pues eso es parte de lo que la directiva o los organizadores de esas fiestas, pues creo que ellos se encargan. El problema, como les decía, es de que quieren que uno sea partícipe dentro de todo lo que allí se hace. El problema es cuando quieren ya obligarnos, forzarnos a que uno sea partícipe de algo que a uno no le interesa, que a uno no le beneficia, que a uno con algo que uno no está de acuerdo. Porque si ellos quieren imponer sus leyes, sus normas, y su creencia y todo, y los beneficios, muchas veces la misma agencia, o no sé si la agencia le provea o le dé beneficios o les dé ciertas libertades a la Iglesia Católica, o ayudas económicas, no sé. Pero al menos para nosotros, los evangélicos, uno no pide ayuda con el pueblo. O al menos en ese tiempo cuando yo estaba, no se pedía ayuda con el pueblo, no se pedía ayuda con la agencia, no se obligaba y no se obliga tampoco ni a los hermanos que son parte de la iglesia, ni a ellos se les obliga.
O sea, menos vamos a estar obligando a un católico, a alguien que no tiene nada que ver con nosotros, a que nos apoye, al que nos ayude económicamente o a que esté ahí para lo que uno necesita. Yo no sé si la iglesia hoy en día esté recibiendo alguna ayuda de parte de la agencia o tenga algún beneficio. Pero todas las fiestas y todo lo que la iglesia evangélica hace, o hacía al menos en ese tiempo, era con la cooperación, con la voluntad de la iglesia, con la voluntad de los hermanos. Si uno quisiera hacer lo mismo, como se dice, si uno quisiera voltear la tortilla y querer obligar, y si nosotros vamos también a la agencia para obligar a los católicos, o sea, ellos se van a molestar. No creo que ellos estén a gusto con que uno los quiera obligar a ser partícipes o a cooperar o a estar ahí apoyando en lo que nosotros necesitamos, cuando ellos no tienen nada que ver, cuando a ellos no les interesa lo que nosotros hacemos o hagamos o dejemos de hacer. Quieren, estaba escuchando que al parecer como que esa idea sigue todavía en ellos, de querer, no sé si hubo algún momento, algún momento donde querían también obligar a todos, que todo el pueblo participara, que todo el pueblo cooperara para las fiestas patronales. O sea, ¿cómo vas a obligar? ¿Cómo puedes? O sea, ¿en qué mundo, en qué cabeza cabe querer obligar a alguien a que sea partícipe de algo que él no quiere, de algo que no le interesa, de algo que no está de acuerdo? Pero hubo un momento en que ellos querían hacer eso, en todo, ya sea para, como les mencionaba acerca de uno que prestaba su servicio de policía, estar ahí para estar cuidando a ver que si se pelean por ahí cuando, o sea, es lógico que en una fiesta va a pasar, hay problemas. Como uno que no tiene nada que ver se va a involucrar de a gratis? O sea, uno no está cobrando, no tiene un salario como policía. Si a mí como policía, digamos, si estoy prestando un servicio voluntario, me pasa algo, o sea, ¿quién va a responder por mí? ¿Quién va a responder? ¿Quién va a ayudar a mi familia si algo me pasa a mí, que estoy prestando un servicio voluntario aparte en un lugar o en algo que yo no tengo nada que ver? Pienso que son cosas que uno simplemente tiene que ponerse a pensar, o sea, algo lógico, usar simplemente el sentido común. Si muchas veces ni los propios católicos, ni los propios organizadores quizás estén interesados o se preocupen en lo que ahí se necesita, lo que esté pasando, lo que vaya a pasar, o sea, como uno que no es parte de esa fiesta, que no es parte de lo que se está de lo que se organizó, ¿cómo uno va a estar ahí arriesgando muchas veces? Así como dice la canción, ¿a cambio de qué? O sea, ¿a cambio de qué uno va a estar arriesgando cuando uno no tiene nada que ver ahí? Pero es lo que quieren hacer, obligar. Cuando les decía de que muchas veces ni los propios católicos se preocupan por sus fiestas, se supone que ellos son los que tienen que estar al pendiente de lo que ahí se haga. Y les repito de que todo esto de los niños que no dejaron entrar a la escuela tiene que ver con esto. Porque al menos la información que yo tengo o lo que he escuchado es parte de eso. Que porque supuestamente el padre de las niñas no prestaban servicio.
Pero es algo que a veces uno no sabe si reírse, como dicen, uno no sabe si reírse o llorar. Porque también me estaban diciendo que la gente que está hoy en día, los años que él estuvo ahí, o muchos de los años que estuvo ahí, él no estuvo dando servicio. Ahora que él está de agente, él está exigiendo que la gente preste servicio voluntario. Pero cuando él estuvo ahí, él no estuvo dando servicio. Solamente llegó a dar servicio cuando necesitó del pueblo. Cuando necesitaba que el pueblo le ayudara, o por lo menos que la agencia, o que, bueno, ni que el pueblo tampoco, porque le repito, o sea, no es ni que el pueblo, sino que la agencia o la Iglesia Católica, ya sea para casarse o lo que sea, fue que él empezó a dar servicio. Es lo que a mí me han dicho. Entonces, si ni él estuvo dando servicio los años que él estuvo ahí, ahora que él está de agente, está muy estricto con el servicio, que todos tienen que prestar servicio. ¿Y él por qué no lo hizo el tiempo que estuvo ahí? ¿Por qué hasta ahora está exigiendo que la gente preste su servicio? Pero es que son usos y costumbres. Pero es que aquí viene el otro problema, y es donde digo, o sea, ¿cómo uno puede aplicar, o no sé si uno no puede usar la razón, el sentido común? Se supone que un gobernante, ya sea presidente, agente municipal, un gobernador, el que sea, esa persona que está al frente de un pueblo, de una autoridad, no está ahí para un grupo solamente. Esa persona que está al frente de un pueblo, de una autoridad, no está ahí para complacer o para estar a favor de un grupo. Esa persona está ahí supuestamente, o debería de estar ahí, para ser neutral, para poner orden, para impartir justicia si es que se necesita. No para complacer a un grupo, no para favorecer a un grupo. Ese no es su trabajo. ¿Qué pasaría si en algún momento, quizás nunca pase, pero qué pasaría si en algún momento llega un evangélico, digamos, a la agencia municipal, llega un evangélico a ser agente municipal allá del pueblo, y todo lo que él haga sea a favor de la iglesia evangélica, sea de los cristianos? ¿Qué van a decir los católicos? ¿Qué van a decir los católicos del pueblo? ¿Que por qué solamente porque es evangélico, ahora solo favorece a los evangélicos? Es lo que esta gente está haciendo. Al menos por lo que se ve, es lo que él está haciendo, favorecer solamente a un grupo. Parece que él está gobernando solamente para un grupo. Pero eso es parte, creo, parte de la ignorancia, o quizás pagando un favor, así como los católicos a lo mejor le ayudaron cuando él se casó, o cuando él necesitaba, a lo mejor el que estaba de agente le ayudó, y pues y eso pasa mucho dentro de la política. Hay que pagar favores. Hay que pagar favores. ¿Estará pagando favores? ¿O por qué está solamente trabajando? ¿Por qué está tomando partido solamente por un grupo? Ese es el problema, cuando uno tiene un puesto para el cual uno no está preparado. Muchas veces uno quiere un puesto, pero sin saber qué hacer cuando uno lo tenga. Quieren estar al frente, pero ¿para hacer qué? ¿Qué es lo que van a hacer cuando estén allá? Sin usar siquiera el sentido común.
Pero al parecer eh, la gente está trabajando solamente o está gobernando. Está impartiendo justicia a favor solamente de un grupo, cuando ese no es su trabajo. Su trabajo es impartir justicia, ser justo. Ser justo. Cuando uno está a favor de un grupo, uno es injusto. No hay justicia. Y cuando no hay justicia, ¿qué es lo que pasa? Claro, a los que no les favorece o a los que no se les hace justicia, pues tienen que levantarse. O sea, tienen que alzar la voz. Tienen que exigir justicia. Pero eso puede llevar a la confrontación. Entonces, ¿qué es lo que está provocando este agente municipal? Enfrentamiento. ¿Por qué? Por ser parcial. Como es parcial, es lógico que la otra parte se levante, que la otra parte busque justicia, que la otra parte se rebele a lo mejor. ¿Por qué? Porque están pisoteando sus derechos. Entonces, esta autoridad, esta gente, y no sé si él sea juez o tome el lugar de juez, sea el que esté bueno, obviamente haciendo justicia, pues no está haciendo justicia, pero a la hora de juzgar un caso, no sé si sea él el que le toque juzgar en algún caso. Si es él el que está juzgando, pues vemos de que, o al menos podemos ver que no es justo, que tiene favoritismos, que es parcial. Una de las cosas que según estaban diciendo, ¿por qué estos niños no los dejaron entrar? Es porque él no quiso prestar servicio en una, y no sé si esto sea así o solamente esta es una excusa, o quizás esta sea una de tantas cosas que a lo mejor él no quiso hacer, pero quizás a lo mejor con justa razón, o no sé, o quizás no. Pero si estás en un servicio voluntario, que es voluntario, es de tu voluntad, no es obligatorio, además donde puedes arriesgar quizás tu vida. Hace poco, si no estoy mal, de hecho hace poco tuvieron un problema con un pueblo vecino donde algunos quizás arriesgaron su vida, y repito, es voluntario. O sea, si le estuvieran pagando a lo mejor, si fuera algo obligatorio a lo mejor, pero es voluntario. Simplemente la gente que quiso defender el pueblo, quiso defender a su gente, quiso defender su familia, quizás se levantaron o se pararon en esos días.
pero arriesgando su vida en algo que es voluntario. Los derechos humanos, les decía de que el pueblo se rige supuestamente se rige por usos y costumbres. El problema es cuando esos usos y costumbres afectan o pisotean los derechos humanos de los demás. El presidente López Obrador dice que la educación es un derecho. La educación es un derecho humano. La vivienda es un derecho. Bueno, la vivienda no recuerdo. No recuerdo si la vivienda es un derecho, tener un techo donde vivir. Pero al menos él decía de que la educación es un derecho humano. Él dice que tiene que ser gratuito, eso ya depende de la visión política de cada uno. Pero al menos él dice, y muchos del pueblo creo que están a favor del presidente López Obrador, pero que están en contra de lo que él dice en cuanto a la educación, porque él dice que la educación es un derecho. Pero en el pueblo, por los usos y costumbres, se están pisoteando esos derechos a los niños, no a los adultos. Además, de que la educación es un derecho, la educación es pública y es gratuita en el pueblo. El pueblo no está pagando a los maestros, el pueblo no está pagando por los libros, el pueblo no está pagando el local, la escuela. Hasta donde yo sé, el pueblo no está pagando nada para que los maestros estén dando clase. Entonces, si el pueblo no está pagando nada, ¿qué tiene que ver el pueblo? ¿Qué tiene que ver la gente del pueblo con negarle el derecho a los niños a la educación? ¿Qué tiene que ver el pueblo? ¿Qué tiene que ver el agente municipal con negarle el derecho humano a la educación a los niños, que es gratuita, que es pública, que se está pagando con impuestos de la gente que trabaja o de la gente que tiene negocios o de los que hacen sus impuestos? La gente no está dando un peso para la educación en San Luis Morelia, la gente de ahí no está dando un peso. Creo que lo que se necesite también dentro de la escuela, por eso están la asociación de padres de familia, donde supongo yo que ellos, que al menos el padre o los padres de estos niños cumplieron con esas obligaciones de la escuela, lo que se necesite ahí, creo yo, y me parece que ellos han cumplido con eso. Entonces, ¿por qué se le niegan los derechos a la educación? ¿Por qué negarle el derecho a aprender a un niño? Como ellos se le están negando ese derecho a estos niños, y como muchos de los del pueblo y muchos de mi edad quizás, o personas mayores, quizás no tuvieron esa oportunidad. Y como no tuvieron esa oportunidad, estamos con esta ignorancia. Seguimos en esa ignorancia. ¿Por qué? Porque no tuvimos esa oportunidad de estudiar. No tuvimos esa oportunidad de aprender, de agarrar a un libro. Nunca nos interesó leer un libro. ¿Quién va a leer un libro allá en un pueblo a medio cerro? ¿Quién va a agarrar un libro allá en la sierra? A nadie le interesa un libro allá. Por eso es que estamos, por eso como dicen, por eso estamos como estamos. ¿Por qué? Porque no nos interesó agarrar un libro. No tuvimos esa oportunidad de estudiar. No tuvimos esa oportunidad de ir a la escuela, a la universidad, a agarrar una carrera. Por lo menos aprender algo por uno mismo, ser autodidacta.
Nadie tiene ese deseo de aprender. O nadie lo tuvo. Y como no lo tuvieron, y no tuvimos esa oportunidad, ahora queremos hacer lo mismo por esa ignorancia que hay en uno, por ese desconocimiento que hay en uno. Queremos hacer lo mismo con los niños, para que ellos sigan igual que uno. Muchas veces algunos católicos dicen de que a los cristianos los quieren ignorantes. Los ateos dicen también que a los religiosos nos quieren ignorantes. Y al parecer es lo que quieren, al menos con estos niños, que sean ignorantes. O que sigan en una ignorancia, que sigan en esa ignorancia que uno tiene, en la que uno está, para que el día de mañana no nos puedan responder, para que el día de mañana no nos puedan contestar, para que el día de mañana no se rebelen contra nosotros. Así que sigan ignorantes, que sigan con esa ignorancia. Por eso es que el mismo pueblo tampoco no avanza, por eso es que el mismo pueblo tampoco no crece. ¿Por qué? Por la ignorancia que hay en uno. Y cuando uno quiere aprender, ¿qué es lo que hacen? Se burlan, se ríen. Quieren humillarlo a uno, que porque uno lee, que porque uno aprendió algo, porque uno quiere aprender algo, quiere aprender otras cosas. ¿Por qué? Porque quieren que uno siga en esa ignorancia. Y más los que están al frente son los que deberían de proteger, de cuidar, de ver por los niños. Los líderes, los que están al frente del pueblo, son los que tienen que ver. Al contrario, en lugar de negarle la educación, tienen que buscar un líder, una persona que en verdad se preocupe por su pueblo, que en verdad quiera que su pueblo progrese, avance, crezca. Va a buscar la manera de cómo los niños van a aprender. Va a buscar la manera de cómo darles más conocimiento a los niños, de cómo buscar, traer otras cosas, para que los niños aprendan, para que los niños crezcan, vean otras cosas, no se encierren en el pueblo, en el rancho donde uno está. Cuando un líder, cuando una persona verdaderamente quiere que su pueblo avance, va a buscar la manera de traer cosas nuevas para que uno vaya aprendiendo. No encerrarlos ahí en su patio, no encerrarlos ahí en su rancho. No estar a favor solamente o favorecer a un grupo. Eso también, aparte de estar pagando favores, eso muestra también que esa persona, que ese líder, si se le puede llamar líder, o por lo menos esa persona que está al frente, eso muestra también de que dicen de que el buen juez por su casa empieza. Y no estoy criticando y no quiero meterme con la familia, no lo conozco, creo que casi ni conozco a la gente municipal, pero dicen de que el buen juez por su casa empieza. Y eso lo vemos en la Biblia también. En la Biblia nos dice de que ¿cómo alguien va a gobernar bien la iglesia si no sabe gobernar su casa? Entonces, la forma como gobierna en público, cómo gobierna a su gente, quiere decir que así está también en su casa. Es una muestra de cómo está en su casa. Y digo, no quiero meterme con su familia, no sé quiénes son, pero al menos por lo que uno ve, al parecer así es. Pero ahí vemos muchas veces la ignorancia también de uno como líder y la responsabilidad que uno como líder tiene. Y esto no solamente se aplica aquí con lo que, al menos en específico, lo que estoy
comentando acerca de mi pueblo, sino que esto se aplica en todo. Cuando uno está al frente, uno tiene que buscar la manera de cómo su grupo crezca, de cómo los que vienen detrás avance, se superen, no lleguen solamente hasta donde uno llegó, sino que ellos vayan más allá. Eso es lo que un buen líder debe hacer. O eso es lo que un buen líder haría. Mucho se criticó por ejemplo, a Peña Nieto, se criticó hablando de los presidentes, a Zedillo, a Salinas. Y mucho se critica a los que uno puede ver o por los que uno votó. Pero eso se puede traer, como decía, simplemente a las personas con las que uno está. A los 3, 4 que uno, si es que uno tiene esa oportunidad de dirigir o de estar al frente de un grupo. Esa es la responsabilidad de un líder. Buscar y ver por el bien de su grupo. El problema de los derechos humanos y los usos y costumbres, como les decía, es de que por eso hay lugares donde quizás todavía muchas personas adultas se casan con personas menores. Por eso mismo, porque los usos y costumbres lo permiten. Es que como son usos y costumbres, uno no puede meterse, uno no puede hacer nada. Y de hecho, eso fue lo que, con todo este problema que pasó con nuestros niños, buscaron ayuda de personas de leyes, personas que saben, personas preparadas. Y eso fue lo que dijeron. Es que son usos y costumbres y no podemos hacer nada. Pisoteando los derechos de los demás, con sus usos y costumbres, pisoteando los derechos de los niños, pisoteando el derecho a la libre creencia, a la libertad de creencias, pisoteando los derechos fundamentales, básicos. Es que son usos y costumbres. Como decía uno de los que hacen resumen de video, es su costumbre y hay que respetarla. Pero ¿hasta dónde uno puede aplicar los usos y costumbres? ¿Hay que dejar que los usos y costumbres pisoteen los derechos de los demás? ¿No decía Benito Juárez que el respeto al derecho ajeno es la paz? Excepto los usos y costumbres. Al menos que sean usos y costumbres, hay que dejarlos, que pisoteen los derechos de los demás. Y las leyes, decía López Obrador, nadie por encima de la ley. Nadie por encima de la ley. Pero como son usos y costumbres, pues hay que dejarlo que ellos hagan lo que quieran porque son usos y costumbres, pisoteando los derechos de los demás. Así la situación en San Luis Morelia. Les decía que estaba buscando el video de estos niños que no los dejaron entrar y ya no está. Bajaron el video, supongo que por orden de la gente, por orden del pueblo, porque los usos y costumbres así lo mandan. Hay que bajar el video, pero como al menos yo no estoy en mi pueblo, creo que aquí tengo esa libertad. No sé si esto vaya a afectar a mi familia, no sé si esto vaya a afectar a mis familiares. Al hermano lo encerraron, creo que por 24 horas, al papá de las niñas lo encerraron por 24 horas. A la que prestó
su cuenta a la que prestó su perfil para subir el video, creo que también le tocó. Por eso el video ya no está. El video lo bajaron de Facebook. Cuando la última vez que lo miré, creo que tenía más de 20,000 reproducciones. A lo mejor le estaba dando miedito. Dice en Proverbios: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo permanece confiado como un león. ¿Por qué mandaron a bajar el video? ¿Por qué es ilegal? ¿Y por qué es ilegal? Es un lugar público, es una escuela pública, los funcionarios son públicos. ¿Por qué es ilegal? ¿Por qué es ilegal? Hay derecho dice López Obrador, los seguidores de López Obrador. Dice López Obrador que hay libertad de prensa, hay libertad de expresión. ¿Por qué mandaron a bajar el video de estas niñas? ¿Por qué mandaron a bajar ese video? ¿Dónde está lo ilegal? ¿No es ilegal dejar sin estudios a los niños? ¿No es ilegal impedirle el paso a la escuela a los niños? ¿No es ilegal prohibirle la educación a los niños? Ministerios Maranata, asimismo del Facebook Ministerio. ¿Dónde está lo ilegal por subir ese video, por grabar a funcionarios públicos en un lugar público? ¿Dónde está lo ilegal? ¿Dónde está la libre expresión? Estos, obvio, yo no sé nada de leyes, no sé nada de la Constitución. Pero algo que sí he mirado, y por qué estos abogados o estas personas que saben de leyes no quieren hacer nada y no quieren meterse, y eso que no es un pueblo grande, o sea, nadie está armado, nadie tiene, bueno, al menos no hay un ejército allá, no hay una guerrilla, no hay nada allá. Y quizás, a lo mejor no es ni todo el pueblo, quizás a lo mejor son unos cuantos, pero que tienen influencia, que son amigos a lo mejor de la gente. Pero allá no hay guerrillas. Al menos por ahora no hay. Y espero que no haya todavía. Y nunca haya. Pero ¿por qué tienen tanto miedo? ¿O por qué le tienen miedo? Y a veces, y creo que sin darse cuenta, se habla de la discriminación también. Pero sin darse cuenta nos están discriminando. O están discriminando a los del pueblo. Porque lo que están dando a entender es que nosotros vivimos allá todavía en una caverna, en una cueva. No sé, que vivimos ahí cazando animales, a lo mejor mamuts. Andamos en taparrabos. Sin darse cuenta nos están discriminando. Tienen un prejuicio. No sé, si a lo mejor piensan que si llegan, nos los vamos a comer, o el pueblo se los va a comer. No sé cuál es.
No sé cuál sea la idea que ellos tengan de los que viven allá en San Luis Morelia. No sé cuál sea la idea que ellos tengan. A lo mejor piensan que, sí, a lo mejor piensan que si llegan, pues no sé, los van a recibir a balazos o sea, no sé. Pero no hay nada allá, al menos que yo sepa no hay nada. No se comen a la gente. No están armados. Y como repito, quizás no es ni todo el pueblo, quizás solamente son unos cuantos. Pero como son usos y costumbres, como son pueblos autóctonos, son pueblos autóctonos. ¿Y quiénes pagan eso? Los niños. Los niños pagan eso. ¿Quiénes pagan por la ignorancia? ¿Quiénes pagan por sus usos y costumbres? ¿A quiénes se les pisotean los derechos? ¿A quiénes se les prohíbe la educación? ¿A quiénes se les prohíbe entrar a la escuela? A los niños. Pero son usos y costumbres. Usos y costumbres. No sé si alguna vez se ha aplicado usos y costumbres. Les decía de que hay lugares, ahí con nosotros no. O al menos el tiempo que yo estuve no se hacía. Al menos he escuchado que hay lugares donde todavía se vende, los padres venden a sus hijas. Es que son usos y costumbres. ¿Y los derechos de los niños? ¿Y los derechos de los niños?